No me di cuenta de que mi nueva clienta solía ser mi vecina hasta que entré en su camino de entrada. El nombre de la calle me había sonado vagamente familiar cuando lo leí por primera vez. Algunos puntos de referencia en el trayecto habían despertado algo en mí. Aunque nada sólido. Solo una sensación punzante de reconocimiento que no lograba ubicar. Todo encajó cuando vi realmente mi antiguo hogar de la infancia. Justo al lado de la propiedad de mi clienta. Sé que es extraño que tardara tanto. Que no hubiera reconocido nada cuando puse la dirección en Google Maps. Pero mi tío me sacó de este vecindario tranquilo cuando tenía 6 años. Apenas recordaba nada sobre vivir en esta calle o en esa casa. Mi novia, Ellie, dijo que eso no era del todo normal. Me dijo con suavidad que probablemente era mi cerebro bloqueando cosas a propósito. Me quedé sujetando el volante mucho tiempo después de haber aparcado. Mirando mi casa de la infancia. Daba a una gran zona boscosa. Con árboles altos que se alzaban mucho por encima del techo. El bungalow en sí parecía abandonado. Ventanas rotas. Botellas vacías esparcidas por el césped amarillo y muerto. Estaba claro que nadie había vivido allí en mucho tiempo. Una pesada presión se asentó en mi pecho. Por un momento, consideré irme. Pero solo había empezado mi negocio de cortar césped hacía unos meses. Necesitaba el dinero. Esta mujer era apenas mi tercera clienta hasta el momento. Ella no había llamado como los demás. En su lugar, había enviado un correo electrónico. Estoy interesada en su servicio. Cada semana. Trabajo los domingos. Respondí que los domingos estaban bien y pedí la dirección. Ella la envió seguida de otro mensaje. Puerta abierta los domingos. Dinero en la mesa. Sírvase bebida y comida. Me resultó extraño que hubiera contactado a alguien que vivía a 1 hora de distancia en lugar de a un negocio local. Pero había prometido una propina generosa. Aún sentado en la camioneta, traté de recordar a mi antigua vecina. Anciana. Tal vez. Los correos electrónicos daban esa impresión. Pero cuando busqué en mi memoria su rostro, no encontré nada. Solo otra cosa perdida en mi extraña amnesia infantil. Su césped estaba totalmente descuidado. Hierba que llegaba a la rodilla. Espesa e irregular. La casa en sí era perfectamente normal. Un lugar impecable de 2 plantas con un porche delantero. Lo suficientemente bien cuidado como para que el estado del jardín resultara extraño. Casi como una elección. Vacilé, preguntándome si debía llamar o simplemente empezar el trabajo. Al final, me puse a trabajar. Una parte de mí no quería conocerla todavía. Lo estaba posponiendo. No podía explicar por qué. Mientras cortaba el césped, mi mirada se desviaba constantemente hacia la cerca que separaba su propiedad de mi antiguo hogar. Era enorme. Fácilmente de 3 metros de altura. No podía creer que algo así hubiera sido aprobado en una tranquila calle suburbana. Pero no era solo el tamaño. Cada vez que la miraba, se acumulaba presión detrás de mis ojos. Era la sensación de un recuerdo abriéndose paso mientras algo dentro de mí se resistía con la misma fuerza. El esfuerzo hacía que me palpitara la cabeza. Entonces, por una fracción de segundo, recordé cabello. Largos mechones negros que caían por la cerca desde el otro lado. Enredados y finos. Colgando sobre la madera. Adheridos a ella como una cortina andrajosa. Me había quedado congelado en mi triciclo de plástico barato.
A una de las ruedas traseras le faltaba un trozo. Así que tenía que equilibrar mi peso perfectamente para mantenerlo en pie. Es extraño los detalles inútiles que regresan cuando todo lo demás se ha perdido. El cabello se movió y, lentamente, sobre el borde de la cerca, asomó una frente pálida. Había unos ojos, blancos y nublados. Solo los vi por un momento, pero supe inmediatamente a quién estaban observando. A mí. Solo a mí. Entonces hubo un sonido detrás de mí. Tal vez una voz. Tal vez alguien llamando mi nombre. Los ojos desaparecieron. La frente se hundió fuera de la vista. El cabello se deslizó hacia arriba mechón por mechón, escurriéndose de nuevo sobre la cerca hasta que no quedó nada en absoluto. Un frío recorrió mi cuerpo. Apreté mi agarre en el mango del cortacésped y me concentré en las líneas de hierba frente a mí. No volví a mirar la cerca. Seguramente había sido solo mi imaginación. Algo que había inventado por aburrimiento. Nadie podía asomarse por encima de una cerca de 3 metros a menos que estuviera en zancos o equilibrado en alguna escalera ridícula. E incluso entonces, ¿por qué alguien subiría tan alto solo para mirar a un niño jugando en su patio trasero? Era demasiado extraño para tomarlo en serio. Demasiado absurdo. Y sin embargo, una inquietud floreció en mi pecho y se negó a asentarse. Porque esa imagen, el cabello cayendo por la cerca y los ojos observando, era de repente uno de los recuerdos más nítidos que tenía de esa casa. Más nítido que cualquier otra cosa que pudiera recordar en más de una década. Sacudí la cabeza. Alejé la imagen y volví al trabajo. Una hora después, el césped se veía respetable de nuevo. Guardé mi equipo en la camioneta de mi tío. Entonces recordé el dinero. Llamé a la puerta delantera y esperé un poco. Ella había dicho que podía entrar. Pero me parecía mal simplemente entrar como si nada en la casa de un extraño. Esperé otros minutos antes de finalmente alcanzar el picaporte y entrar. Señora Ramona. Está en casa. Llamé, recordando su nombre por su dirección de correo electrónico. Una de las primeras cosas que noté fue el techo. Era inusualmente alto. Hacía que el espacio se sintiera amplio y abierto, casi cavernoso. También hacía que el interior estuviera increíblemente frío. Se me puso la piel de gallina en los brazos. La mayor parte de la planta baja era de diseño abierto. Así que vi la cocina de inmediato, donde había una mesa de madera junto al mostrador. Había dinero colocado ordenadamente encima. Junto a él, una jarra de cristal llena de lo que parecía limonada con cubitos de hielo flotando. Un vaso limpio y un sándwich en un plato. Había dicho que me sirviera, pero aún así vacilé. Me sentía tonto por ser cauteloso, pero ni siquiera la había conocido. Recogí el dinero y casi me atraganté al contarlo. Eran 4 billetes de $50. Yo solo cobraba $60. Había mencionado una propina. Seguro. Pero esto era excesivo. ¿Y si era una anciana? ¿Y si se había equivocado al contar? Tomé 100 y dejé los otros 100 sobre la mesa por si acaso. Fue entonces cuando escuché algo en el piso de arriba. Un jadeo. Húmedo e irregular. Como aire siendo arrastrado a través de pulmones dañados. Después de eso, 2 crujidos agudos resonaron por la casa en rápida sucesión. Eran tablas del suelo protestando bajo un peso repentino. Mi cuerpo se quedó rígido. Definitivamente había alguien en casa.
Me quedé mirando la escalera. Hola, Mi voz sonó demasiado fuerte en el espacio abierto. señora Ramona. Sin respuesta. Me acerqué a las escaleras a pesar de mí mismo, con el corazón empezando a latir con fuerza. Los ruidos se repetían en mi cabeza. ¿Qué los había provocado? ¿Se había caído? ¿Estaba herida? Si era una anciana, me dije. Debería comprobarlo. Era lo correcto. Pero otra parte de mí gritaba que me fuera. El sentimiento fue repentino y absoluto. Era como entrar en un lugar al que nunca debiste haber entrado. Como un cebo. Después de un momento, volví a la mesa. Recogí el sándwich para no parecer grosero, con las manos torpes y temblorosas. Y luego salí. Cuando llegué a casa en la camioneta, me quedé sentado mucho tiempo con el motor apagado. El sándwich descansaba en el asiento del pasajero. Finalmente, abrí el pan. Dentro había mantequilla y carne roja cruda. Tragué saliva y entonces noté algo más entrelajado en ella. Lo pellizqué entre mis dedos y tiré. Un solo cabello se deslizó hacia afuera. Oscuro. Absurdamente largo. Le conté a mi novia lo que pasó, pero omití la parte de mi extraño recuerdo. Estás asustado de una pobre ancianita. Dijo Eli riéndose. No sé si es una ancianita. Dije. Nunca he visto a esta mujer. Podría ser un hombre por lo que yo sé. ¿Estás seguro de que dijiste que era tu antigua vecina? Dijo ella, con los ojos suaves pero insistentes. Era esa mirada dulce que siempre ponía cuando intentaba indagar algo sobre mi infancia. ¿Estás seguro de que no recuerdas nada? Ese cabello largo y negro volvió a mi mente en ese momento. Recordé algo más. Recordé que un solo mechón se había enganchado en la cerca, flotando en la brisa hasta que se soltó y cayó hacia mí yo de 6 años. Recordé haberlo atrapado en el aire y luego jugado con él con cuidado para que no se rompiera. Lo había enrollado en mi brazo, asombrado de poder enrollar casi toda su longitud en mi pequeño antebrazo, como lino alrededor de una momia egipcia. Sacudí la cabeza ante la pregunta de él y, en su lugar, le conté sobre el sándwich incomible. Eli se rió de nuevo, sacudiendo la cabeza. La pobre mujer probablemente tiene demencia. Una semana después, volví. No quería hacerlo, pero Eli me había hecho comprender que estaba siendo ridículo. Y el dinero importaba. Si alguna vez queríamos mudarnos de la casa de mi tío, lo necesitábamos. Se me revolvió el estómago durante todo el trayecto. Antes siquiera de arrancar el cortacésped, mis ojos fueron hacia la cerca otra vez. Recordé dedos largos y curvos alcanzando la parte superior y, una vez más, recordé haber visto medio rostro observándome desde arriba. Solo ojos y una frente visible sobre la madera. Mirando. Con reluctancia, entré para recoger mi pago. Esta vez ella había dejado $300 sobre la mesa. Junto a ellos, una nota con letra fina y filiforme. Toma todo dinero. ¿Por qué no bebida? Mi mirada se desvió hacia la jarra de limonada. Llené un vaso, con la intención de derramar la mitad en el fregadero para que pareciera que había tomado algo. En cambio, por alguna razón que no podía explicar, di un pequeño sorbo. Estaba fría, dulce, buena. Después de eso, los recuerdos regresaron más fuertes que nunca. Tuve un sueño esa noche. Un sueño sobre comida siendo lanzada sobre una cerca enorme.
A veces era un pollo asado, todavía caliente dentro de una bolsa de plástico, con los jugos salpicando contra los lados. Otras veces era un pollo entero, crudo, con las plumas todavía pegadas a la piel pálida. A veces era fruta fresca en un contenedor de plástico agrietado. Otras veces eran manzanas podridas y un trozo grueso de carne roja y pesada. Recordé el hambre. Recordé haber preparado una manta sobre los arbustos junto a la cerca. Un pequeño nido oculto donde podía agacharme y guardar lo que me daban. Recordé comer como un animal, devorando cualquier cosa que fuera comestible antes de que alguien pudiera encontrarme. Recordé que me picaba el cuero cabelludo constantemente, los piojos multiplicándose, mordiendo, arrastrándose sin que nadie se molestara en detenerlos. Todo un reino de parásitos viviendo libremente en mi cabello. Entonces recordé la mano. Se deslizó por el estrecho espacio entre la cerca y los arbustos donde yo estaba sentado con la espalda contra la madera, haciendo crujir las ramas delgadas. La mano era enorme pero gentil. Un dedo largo apartó el cabello enredado de mi cara. El picor desapareció. Miré hacia arriba y no vi nada más que la longitud infinita de un brazo gris y delgado desapareciendo sobre la cerca. Recordé haber envuelto mis pequeñas manos alrededor de ese dedo enorme y haberlo sujetado con fuerza, llorando contra él. Entonces recordé una voz enojada que venía de alguna parte. El dedo se movió suavemente hasta que lo solté. Y entonces la mano desapareció. El brazo se retiró. Cuando volví a mirar hacia arriba, solo un tenue mechón de cabello oscuro era visible sobre la línea de la cerca. Alguien arrancó la manta de mi escondite. Gritaron. Chillaron con asco. Yo estaba sentado sobre un montón de comida. Mucha estaba podrida. Había moscas. Había larvas. Unas manos agarraron mi brazo y me arrastraron fuera de los arbustos y lejos de la enorme cerca, con tanta fuerza que pensé que el hueso se rompería. ¡Para!, grité. La tercera vez que volví a cortar el césped de Ramona. No vacilé. Algo había empezado a aclararse dentro de mí, como una imagen que lentamente entra en foco. Y supe que necesitaba hablar con ella. Con Ramona. Finalmente. No sabía si los recuerdos eran totalmente reales. Pero las piezas estaban encajando ahora, conectando con una tranquila inevitabilidad. Me sentía más cerca de la verdad que nunca y, en lugar de hacer que me doliera la cabeza, sembró algo determinado en mi interior. Algo que se negaba a seguir callado. Pensé que tal vez mi vecina había sido una dulce ancianita que me cuidaba a veces. Tal vez me alimentaba. Tal vez me cuidaba. Tal vez me leía cuentos. Tal vez esta era la única forma en que mis recuerdos podían regresar, disfrazados de algo más. Algo no del todo real pero entretejido con la verdad. Mientras arrancaba el cortacésped esta vez, no aparté la mirada de la cerca. Recordé el tarareo. Un tarareo bajo y constante, mientras yacía escondido en los arbustos junto a la cerca. Los gritos en la casa siempre se suavizaban cuando escuchaba sus tarareos. Recordé que me levantaban tan alto que podía ver por encima del techo de mi casa. Recordé que me dejaban en una rama resistente de un árbol en el bosque y me daban un zorro muerto. Recordé morder la carne peluda, sintiendo la sangre caliente gotear por mis mejillas. Recordé estar sentado en un capullo de calidez muy por encima del suelo, viendo las estrellas aparecer una a una. Recordé correr hacia mi escondite entre la cerca y los arbustos, temblando, muerto de hambre, enfermo de miedo. Recordé a alguien persiguiéndome. Henry.
Vuelve aquí ahora mismo. Pedazo de mierda. Gritó ella. Me agarró del brazo y me hizo girar bruscamente. Mami. Para. No me hagas daño otra vez. Sollozaba yo. Recordé que mi madre se quedó congelada. Y recordé algo rozando la parte posterior de mi cuello. Ligero y familiar. Como largos mechones de cabello. Mi madre jadeó. Mirando algo por encima de nosotros. Con el terror tallado en su rostro. Miré hacia arriba. Entonces llegaron los dedos. Se envolvieron alrededor del cuerpo de mi madre y la levantaron. Arriba. 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 Ella gritaba mientras subía. Así que exclamé. ¿Está bien? ¿Mami? Solo te lleva a ver las estrellas. Hubo un crujido ensordecedor y sus gritos cesaron. Vi algo volar por el cielo como un meteoro. Desapareciendo en el bosque. Unas manos se cerraron a mi alrededor. Estaban tan calientes cuando me levantaron. Gentiles. Cuidadosas. Envolviéndome como un capullo mientras yo temblaba y me aferraba al calor. Me elevé lo suficiente como para ver por encima del techo de mi casa. Como todas aquellas otras veces. Finalmente recordé haber visto su rostro. La imagen era clara ahora. Sin desenfoques. Imposible de ignorar. Era pálida y demacrada. Con los labios estirados demasiado sobre el cráneo. Pero sus ojos eran oscuros. Pero eran cálidos. A mami le gustó ver las estrellas. Le pregunté. Ella tarareó. Me temblaban las manos. No apagué el cortacésped. Caminé hacia su casa con las piernas entumecidas. El sonido del motor desvaneciéndose en algo distante. Apenas percibible. La puerta delantera estaba abierta como siempre. Subí la escalera lentamente. Un quejido bajo resonó desde arriba, extendiéndose y haciéndose más profundo a medida que subía. La planta superior era totalmente abierta. Amplia e inclinada como un ático espacioso. Y allí, extendida, estaba una mujer muy alta. Su piel tenía un tono cercano al gris. Su rostro tenía los rasgos curtidos de alguien mucho mayor que yo. Sus extremidades eran largas y delgadas. Yacía de costado sobre una suave esterilla que cubría casi cada centímetro del espacio. Su cuerpo estaba plegado cuidadosamente. A propósito. Como si se hubiera hecho más pequeña para mí. Sus ojos encontraron los míos en el momento en que entré. Caí de rodillas y sollocé antes de poder evitarlo. Terror y duelo y todo lo que había enterrado durante tanto tiempo se precipitó a través de mí todo a la vez. Aplastante y despiadado. Unos dedos se alargaron. Imposiblemente grandes. Envolviéndome y atrayéndome suavemente hacia ella. Fui atraído hacia un calor profundo y constante. Y mis escalofríos lentamente comenzaron a cesar. Tú la mataste. La mataste. ¿Verdad? Sollozaba. Ella tarareó suavemente. ¿Por qué? ¿Por qué hiciste eso? Dije. Las palabras rompiéndose al salir. Ella me apartó el cabello de la cara. Mis llantos se convirtieron en pequeños gimpoteos cortados. ¿Por qué a ella no le importaba yo? Susurré. ¿Por qué me dejó pasar hambre? ¿Por qué me hacía daño? Yo solo era un niño pequeño. Su calor se mantuvo. Su respiración siguió siendo lenta y constante. Me quedé dormido. Cuando desperté, estaba en una cama. Frente a mí, sentada en un sillón,
Había una ancianita. Sus ojos estaban distantes, como si una parte de ella hubiera vagado hacia algún lugar lejano y aún no hubiera encontrado el camino de regreso. Aún así, se mantuvieron en mí, constantes y pacientes. Todavía estábamos arriba. La enorme esterilla seguía extendida por el suelo, igual que antes. La cama había sido colocada en un pequeño rincón de la habitación, como si hubiera sido puesta allí para mí. ¿Quién es usted? ¿Qué era esa cosa? Pregunté. Ella no respondió. En su lugar, su mirada se desvió hacia algo al lado mío. La seguí y vi una nota doblada descansando sobre el colchón. La recogí con manos temblorosas. Maldita con tamaño y hambre. Pero yo protejo. Dulce niño pequeño. Frío y hambriento. Te llevo a las estrellas. Donde ella no llegue. Me perdí cuando la tomé a ella. Pero ella ya no te herirá más. Perdóname, por favor. Cuando regresé a casa, finalmente le pedí a mi tío que me dijera la verdad. Siempre había sabido que algo horrible le había pasado a mi madre, pero había detalles relacionados con el evento que, en el fondo, creo que nunca quise conocer. Pero ahora me sentía más fuerte. Estaba listo. Él me mostró las fotos primero. Eran de mí cuando era un niño pequeño. Mi cabello estaba largo y descuidado. Llevaba ropa sucia que estaba rota por las costuras. Mi cuerpo era un mapa de moratones, cortes y marcas de quemaduras. Al final no había mucho más que saber, excepto el hecho de que mi madre era un monstruo. Y cuando la encontraron en el bosque un día, medio comida, un caso que rápidamente se declararía como un ataque animal. La gente lo llamó karma después de enterarse de lo que me había hecho a mí. Continué visitando a Ramona. Cepillaba su cabello y la cuidaba cuando era una ancianita. Me recostaría y escucharía sus tarareos cuando era otra cosa. Escribí todo esto porque, a diferencia de mi madre, Ramona merece ser recordada. Nunca podría contarle a nadie sobre ella. Le habrían hecho daño o la habrían matado. Pero necesitaba que alguien lo supiera. Ramona pudo haber sido una bestia, pero no fue su culpa. Incluso cuando perdía el control, todo se reducía a un instinto de protección. Cuando estaba muriendo, me quedé dormido sujetando su gran mano y, cuando desperté, ya no había nada. Se había ido. Aunque ya no vive allí, aunque la casa ya no está ocupada, sigo volviendo a cortar su césped. Y a veces, cuando el trabajo está terminado, me quedo hasta que la noche se traga el cielo. Cuando me concentro en las constelaciones, casi siento que me elevo lentamente por encima del techo de la casa.